Eh, buenos días, perdón. Espero que ahora sí se escuche. Recibí un mensaje de que no se escuchaba. Yo creo que ahora sí estoy viendo ya las rayas del audio. No me había dado cuenta, pero bueno, voy a retomar otra vez lo que dije rápidamente, ¿no? Este día no nos acompaña Sirahuel Millán porque tuvo unos compromisos, según me avisó. Pero espero que las próximas semanas ya se integre, ¿no? Por el momento, yo voy a dar una breve semblanza de lo que van a ser estas sesiones. Y bueno, no sé, como no se escuchó, voy a empezar con una pregunta que siempre hago con referencia al tema que vamos a dar. La pregunta es muy sencilla, ¿no? La pregunta se refiere al título que tiene, digamos, estas sesiones que se llaman los clásicos del ajedrez. ¿Qué es un clásico? Si alguno quisiera escribir algo, se lo agradeceré, pero pues si no lo hace por el momento, pues estaré aquí analizando esa palabra para más o menos dar una idea, ¿no? Ya ven que esta palabra se utiliza para varias cosas, ¿no? Se utiliza, digamos, no solamente en el ajedrez, sino se utiliza en la música, en la literatura, en el cine, etcétera, ¿no? Hay clásicos. Y la palabra clásico a veces tiene, digamos, un significado bastante, por decirlo así, definido, ¿no? O sea, está definido por algo, ¿no? O sea, se supone que cuando alguien dice que eso es clásico, tiene algunos requerimientos, algunas virtudes que lo hacen, digamos, ser así, ser un clásico. Y todo mundo debería, ya sea de escucharlo, de leerlo, o etcétera, ¿no? Así, por ejemplo, voy a utilizar en el aspecto de la literatura lo que significa un clásico, ¿no? El clásico, por ejemplo, es en la literatura puede ser el Quijote, ¿no? El Quijote es un clásico, al menos en la literatura, no solamente española, sino también a nivel de literatura mundial. O sea, hay varias personas o varios autores que han registrado la influencia, digamos, de Cervantes en sus novelas o en su quehacer literario. ¿Qué es lo que hace, digamos, al Quijote que sea un clásico, no? Si alguien me dice que tal vez sea su calidad de lenguaje, su perfección del lenguaje, puede ser, pero hay que tomar en cuenta que las traducciones hacen perder mucho de ese material que es el castellano, digamos, en otro idioma. Así, unas cosas que define Cervantes en español, pues tal vez en inglés el que hace la traducción tenga que pensar cómo va a poder conservar toda esta intención o toda la ironía o todo el humor que tiene Cervantes en algunos pasajes. También puedo decir que en música, pues cuando se habla de Beethoven o de Mozart, se dice que también es un clásico, ¿no? Un clásico, digamos, del romanticismo, y Mozart también un clásico, es un genio, pues, de tal manera que, por ejemplo, en el ajedrez, tanto a Carsten como a José Raúl Capablanca, los apodan o los apodaron siempre el Mozart del ajedrez, ¿no? O sea, ¿qué tenía Mozart para que tanto Capablanca como Cárcel, aunque sean de distintas categorías, por decirlo así, pues añadan la palabra clásico, ¿no? O sea, que sea un Mozart, ¿no? Uno es de música, pues y el otro es de ajedrez. ¿Cuál es la conexión que existe, ¿no? También puedo decir que, por ejemplo, en la pintura, pues, no sé, Rembrandt o tal vez un Goya o tal vez un Velázquez, llegan a tener estas cuestiones de clásico, ¿no? Incluso puedo decir que hay un toro pintado en una cueva del cual se inspira Picasso para hacer toda una especie de estudio sobre el toro, ¿no? Bien, todo esto que les estoy diciendo, antes de redondear, digamos, lo que les quiero expresar con estas sesiones, es que el ajedrez es un juego, y en el ajedrez todo el mundo piensa que solamente practicando el juego pues puede uno llegar a tener maestría. O sea, uno piensa
que tal vez si juego 1000 veces, esas 1000 veces me van a hacer, digamos, un buen jugador y nada más. Que eso es lo único que debe de interesarnos, ¿no? Digamos que no está mal porque nos vamos a esa cuestión de que la práctica hace al maestro y entonces todo lo que resulta práctico, pues pues parece que rinde más frutos que obviamente es teórico. Pero antes de que esto fuera teórico, pasó precisamente por lo práctico. Eso es lo chistoso, ¿no? Voy a citar a otro que me gusta mucho, un escritor que dicen que a partir de Cervantes no hubo otro escritor que escindiera o partiera, digamos, la tradición del escritor que Jorge Luis Borges, ¿no? Una es Cervantes y otro es el caso del argentino Jorge Luis Borges. A partir de Borges se conoce, digamos, otro tipo de literatura. No que Cervantes haya quedado atrasado, ¿no? Sino que Cervantes y Borges, al menos en el castellano, son como los puntos de comparación para cualquier escritor, ¿no? Él tiene un libro que se llama El Borges Oral, que como en una conferencia dijo, él no lo escribió, sino fue, digamos, un discípulo suyo, por decirlo así, una persona que se dio la tarea de registrar todo lo que él dijo, digamos, en conferencias. Y déjenme decirles que Borges tiene conferencias que bien se pueden decir que es una lástima que bueno, debe de tener, digamos, los originales, que sí los escribió, pero en este caso, Borges citaba, digamos, a veces de memoria, tiene una prodigiosa memoria con respecto a los libros, y pues es un buen acierto el que esta persona haya hecho, digamos, como se dice, ser un amanuense, por decirlo así, de Jorge Luis Borges, ¿no? Hay otro caso parecido aquí en México que fue el libro de inventario de Juan José Arriola, en donde él no lo escribe, sino otra persona lo escribe. Perdón. Y entonces, en ese libro, él decía, fíjense lo chistoso, ¿no? Que el mejor invento que había hecho precisamente el hombre era el libro, que antes la gente confiaba en la oralidad era mucho más confiable que la escritura. Y entonces, cuando pasaba esto, pues dice él, los grandes maestros, los sabios, aquellos de los cuales se habla siempre, como el caso de Sócrates, o puede ser Jesús, o el mismo Siddhartha Gautama Buda, dice, no escribieron una sola línea. O sea, fueron otros los que escribieron por ellos, ¿no? Así tenemos en la Biblia los evangelios, ¿no? Así tenemos en la filosofía a Platón, ¿no? Que escribe y que su personaje es Sócrates y todos los temas que trata sobre la filosofía están basados en los diálogos. Esos diálogos que son como el arma, digamos, de aquel que quiere reflexionar o pensar sobre una situación, ¿no? Bien, cuando se llegó a la conclusión de que pues es mejor tener algo impreso para preservarlo y transmitirlo a las generaciones, en ese momento el hombre, digamos, pudo acceder a varias cosas, ¿no? Y les puedo decir que, por ejemplo, en la literatura hay dos obras poéticas, que son la Ilíada y la Odisea, que muchos escritores se han basado en eso, ¿no? Entonces, pues lo único que les puedo decir es que eh, pues que, por ejemplo, los cantos, aquellos cantos que se hacían, aquellos cantos que iban los rápsodas, digamos, de región en región, pues eran cuestiones orales, ¿no? Hasta que a alguien se le ocurrió, pues, poner, digamos, la Ilíada o la Odisea pues, ya sea en pergamino o en papel, o en una tablilla, y entonces ya dejó de ser esa oralidad. Pero antes era la memoria la que trabajaba, digamos, con estos artistas, ¿no? Bien, eh, eso que dice Borges es interesante porque hace que el libro, como él dice, sea una extensión de la imaginación y de la memoria. Son dos requisitos que se utilizan en el ajedrez para las partidas.
Nosotros tenemos como objeto de trabajo una partida de ajedrez, o sea, ese es el juego, ¿no? Y sobre esa partida de ajedrez nosotros tenemos como ciertos conocimientos que debemos de aplicar cada vez que jugamos. ¿Cómo podemos adquirir estos conocimientos? Pues no precisamente jugando, o al menos jugando con aquellas personas que han leído estos libros. Eso es lo que tal vez sí les dé la razón en el sentido de que practicando ustedes puedan aprender. Si practican con una persona que ha leído un libro, que es un experto, pues obviamente esa partida tiene una doble calidad, ¿no? Por lo tanto, pues no debe de haber ningún problema. A ver, creo que mandó un mensaje Siragüen, voy a ver qué nos dice. Eh, ok, según Wikipedia, clásico significa primeramente en tradición clasicista, digno de imitación, perteneciente a una clase, particularmente a una clase superior respecto de otra inferior. Es clásico lo que debe tomarse como modelo por ser de calidad superior o más perfecto, con toda preferencia remite a la cultura grecolatina. Sí, efectivamente, esa sería una definición, como dices tú, de Wikipedia, ¿no? Pero bueno, aquí la intención era que cada uno encontrara, digamos, esas definiciones, que es digno de imitación. Por lo tanto, debe de tener ciertas características para nosotros considerar clásico a un libro de ajedrez. Ya por ahí Siragüen ya dio un detalle, ¿no? Ya dio, digamos, ciertas cosas con las cuales uno va a emparentarse con estas cuestiones de lo clásico, ¿no? Muy bien, pues como sigo con Borges, ¿no? Borges dice eso, el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación y nosotros tenemos como objeto de trabajo la partida de ajedrez. Perdón, en esa partida de ajedrez ya les dije que hay virtudes, que hay cosas que uno debe de aplicar cada vez que juega. Y para eso utiliza la memoria, pero no la memoria mecánica, sino aquella memoria que, como dije, debe uno de unir a un sentimiento que también tiene que ser una cuestión artística, en la cual esa partida nos deje algo, una emoción. Así cuando ustedes leen, por ejemplo, otra vez vuelvo a decir, una novela, y leen el capítulo de los batanes de Cervantes en el Quijote, pues uno tiene, digamos, una enorme alegría, tal vez un humor, y tal vez uno comprenda la ironía, digamos, del Quijote en ese diálogo cervantino, por decirlo así, que tiene con Sancho en medio de una oscuridad, ¿no? Y del miedo que tiene, digamos, su escudero, y de lo que son los batanes, ¿no? Yo cuando leí por primera vez la extraordinaria aventura sobre los batanes, yo decía, bueno, que era un batán, ¿no? Y eso también nos da una información añadida, ¿no? O sea, uno no puede imaginarse ciertas cosas si no sabe a qué se refiere, ¿no? Ya cuando uno sabe, digamos, qué significa esa palabra, pues uno se divierte más. Es como si le contaran un chiste a alguien y de pronto se suelta a reír. Y cuando le preguntan de qué se ríe, siempre dice, pues no sé, porque los demás están riendo, debe ser gracioso, ¿no? A veces así sucede, ¿no? Eso es como el arma que utilizan algunos cómicos mexicanos, que por cierto, como dicen, no que abusen de la ignorancia, sino que la gente reacciona, sobre todo cuando ve que la risa expresada en otro ser humano, pues es contagiosa, ¿no? Y a veces están riendo de cosas que tal vez ni entiendan, ¿no? Es como un buen chiste político, ¿no? Hay chistes políticos o caricaturas que muchos no entienden porque sencillamente están fuera del contexto y tal vez le saque una sonrisa porque ve que otro se está riendo, ¿no? Uno que sabe a qué se refiere, ¿no? Entonces, aún en eso, aún en las cuestiones de ajedrez, sucede lo mismo. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, uno puede ver una partida y pueden decir, no, pues, por decir algo, la inmarcesible o la inmortal, ¿no? Y todo el mundo dice, no, pues sí debe ser una gran partida, ¿no? Y esa partida está llena de errores, tiene muchos errores, pero eso no quiere decir que por esos errores no sea bella. Lo mismo sucede si uno examina la obra otra vez de Cervantes, ¿no? Cervantes está lleno de párrafos larguísimos, a veces de
de perífrasis innecesarias. O sea, tiene muchos defectos estilísticos, pero eso no quiere decir que sea mala. Eso sencillamente, como alguna vez lo dijo Cervantes, son como lunares que embellecen, digamos, el rostro. Así con la partida como la Siempre Viva o la Inmortal, muchos dicen, no, pues es una gran partida, ¿no? Y cuando uno le dice, no, pero es que está llena de errores, por ejemplo, Reti o varios de los que analizaron esa partida, el mismo Kasparov, ha dicho que hay jugadas que él no entiende, ¿no? Ni aún con módulos, ¿no? O sea, son jugadas que, por ejemplo, están fuera de una lógica del juego, ¿no? Pero eso no quiere decir que la Inmortal no se deba ver. Ya cuando uno sabe de estas cosas, uno se da cuenta, digamos, de la manera en cómo jugaban en esos tiempos, de la forma en cómo todo esto, digamos, se hacía. Y lo único que puedo añadir es que siempre la Inmortal será una de las grandes partidas de ajedrez porque es el primer conecte o el primer contacto que tenemos precisamente con el juego. Y es tan hermoso el remate que uno quisiera, digamos, jugar siempre una Inmortal en su vida. Tan es así que yo todavía, como alguna vez leí con Elena Poniatowska en un ensayo que hace sobre aquellos vendedores, digamos, de aves que iban en México, pues otra vez así a gritos diciendo su mercancía, pues ando en busca de mi último guajolote o mi último mole de guajolote, ¿no? Siempre ando buscando ese mate de la Inmortal o ese mate, digamos, de la Siempre Viva, y he fracasado porque, ¿cómo se llama? Pues debo confesar que la belleza que tiene Andersen en esa partida, a pesar de los errores que cometa, pues tiene una gracia, tiene, digamos, un detalle que siempre se me escapa, ¿no? Yo ya una vez hice un sacrificio de 2 torres pensando en que iba a ser un inmortal y de pronto me di cuenta que estaba entregando las torres por nada, ¿no? Y me dio mucho coraje porque arruiné mi propia partida, ¿no? Sin embargo, aunque haya ganado, quedó ahí expuesto el que yo no pude hacer ese sacrificio de 2 torres y llegar a ese mate culminante, ¿no? Y bueno, ¿a qué llega esto? Que precisamente el libro, que es esa extensión de la imaginación y de la memoria, para estar redondeando lo que estamos planteando en lo que vamos a ver, pues eso es, digamos, el libro de ajedrez. Y el libro de ajedrez, otra vez vuelvo a Borges, como él lo hizo en la literatura, el libro de ajedrez, pues hay varios, cada día se publican muchos libros de ajedrez, sobre diferentes temas, ¿no? Sobre apertura, sobre medio juego y sobre final. Entonces, si uno quisiera leer todos los libros de ajedrez, necesitaría saber por lo menos 6 idiomas para darse cuenta, que, por ejemplo, aún en las traducciones, aún en las publicaciones, hay países, perdón, que son, perdón, agarro la tos, que son líderes en estos aspectos, ¿no? ¿Cuáles serían esos países, no? Pues está Alemania, está Francia, está Inglaterra. Son países que por lo menos uno debería de manejar esos idiomas para saber lo novedoso que hay con respecto a libros o novedades en el ajedrez, ¿no? Sin hablar el ruso, obvio, donde es uno de los mejores países a nivel de competencia, sin hablar, por ejemplo, del holandés, que es donde está, digamos, la mejor revista de ajedrez, que es el New In Chess y los llamados yearbooks. Sin, por ejemplo, en un tiempo como pasó con Tal, tratar de hablar yugoslavo o serbo-croata, creo que ahora es, porque ahí salían los informadores. Todo esto que les estoy diciendo, pues son como todos los idiomas que debe uno de manejar para dominar, digamos, ese objeto que es la partida de ajedrez, si uno quiere obviamente ser no un talento, sino una persona dedicada
al oficio de ajedrecista, ¿no? Ahora, como todo, hay talentos, ¿no? Hay personas que nacen con un cierto talento, así, por ejemplo, en la música, en las matemáticas y en el ajedrez, se debe de dar a ciertas edades que son bastante cortas. Por ejemplo, si hablamos de Mozart, si hablamos de un matemático como fue Gauss, o si hablamos de Capablanca, todos ellos casi casi tuvieron contacto con sus pasiones a la edad de 5 o 4 años. De hecho, una serie, creo que ahora está otra vez en Netflix, si no búsquenla, que tiene, digamos, un capítulo que se llama ¿Qué es un genio? ¿O qué es la genialidad? Y ponen solamente a 3 disciplinas en las cuales se da un genio. Y yo al principio pensé que era exagerado, pero pues ahí demuestran que en esas 3 disciplinas siempre existen esos prodigios, ¿no? Sobre todo a esas edades, ¿no? Uno es las matemáticas, otro es la música y otro es el ajedrez. Cuando miden la actividad cerebral en el ajedrez, cuando hablo de actividad cerebral quiere decir que les meten unos diodos ahí, una especie como de gorro, por decirlo ahí, con muchos cables para medir la actividad cerebral de los dos hemisferios. Cuando hacen esto, se puede decir que la disciplina que tiene mayor actividad es la música, pero luego le sigue el ajedrez y por último las matemáticas, pero ahí está, digamos, que en términos de genialidad, todos los genios se dan en esas 3 disciplinas y nada más. Yo no dudo que haya personas muy inteligentes en otros ámbitos, ¿no? Sobre todo porque debemos de pensar que en la actualidad todavía se cuestiona qué es la inteligencia en realidad. ¿Qué es esto de que llamamos inteligencia? ¿Qué es esto que nos define como el Homo sapiens sapiens? Bueno, algunos son menos sapiens que otros, pero el Homo sapiens. ¿Y qué es lo que nos define, no? ¿Qué es lo que realmente nos hace, digamos, dominar a otros aspectos de la naturaleza y de la cultura para tener, digamos, este calificativo, ¿no? Y entonces ahí en ese programa el cuate que representa al ajedrez es un gran maestro, pero no es un gran maestro como pudo haber sido, insisto, como pudo haber sido Capablanca. Y ahí se preguntan, ¿por qué si yo tengo aparentemente las cualidades para ser un buen ajedrecista, un buen jugador, a pesar de que estudio, de que entreno, de que hago 1001 cosas siguiendo, digamos, los consejos que me han dado, digamos, los colegas, digamos, de esta profesión, ¿por qué ya no puedo subir? ¿Por qué ya no más llegué a un punto, ¿no? Y es ahí donde viene una cosa que me parece increíble, ¿no? Que también está en otro libro, precisamente de ajedrez, que dice que hagas lo que hagas, tú vas a tener ese nivel, porque sencillamente ya llegaste a tu tope, ya no puedes ir más allá. Entonces uno se pone a pensar en la calidad que tiene un Magnus Carlsen, que tiene un Kasparov, que tuvo un Alekhine, todos aquellos que fueron campeones mundiales, ¿qué hicieron para llegar a este momento? El mismo Kotov en el libro que vamos a ver después nos dice eso, llega un momento en que estás seco, en que no tienes imaginación, en que parece que todo ya se acabó, que todo ya se agotó. Entonces él encuentra una solución en tomar, digamos, a Alejandro Alekhine y su fantasía, digamos, su manera de ver el ajedrez para entrenarse con sus partidas, ¿no? Y logra un repunte, pero ese repunte tampoco le basta para llegar a ser tal vez lo que él deseaba, ¿no? Un campeón del mundo. Entonces vemos que las características de un campeón del mundo deben ser notables para tener, digamos, este título, ¿no? Y todos los demás no es que sean unos fracasados, es como ahorita en las Olimpiadas, ¿no? Muchos hablaron, ahorita que está el caso de Ana Guevara, que les digo que es interesante, porque pone, digamos, todo lo que sucedió con Ana Guevara, lo compara a lo que va a suceder con Rosario Robles, o lo que sucedió con Rosario Robles, mejor dicho, en que es una estafa maestra, cómo se desvían los recursos,
cómo todos estos atletas que están, digamos, ahí, según esto, preparándose para unas Olimpiadas fracasan, ¿no? Entonces, de una delegación que van más de 200, pues es increíble que nada más puedan traer 4 bronces, ¿no? Eso no es de crítica, ¿no? De hecho, la que hizo el artículo dice que esto ha sucedido desde hace bastante tiempo, que Ana Guevara no es la culpable, pues no es la más corrupta ni nada por el estilo, sino que ella representa toda una serie de errores o de tomas de decisiones en el deporte que vienen desde hace 30 años y que todavía hay personas que siguen, digamos, en las asociaciones y federaciones que solamente han cambiado de color, que solamente se han puesto, digamos, ahora de morena, pero han seguido repitiendo los mismos errores y creo que también sucede en el ajedrez. Lo voy a volver a repetir, porque la mujer que se llama Beatriz Pereira, que escribió por el proceso estos 3 artículos, de pronto me quitó la venda de los ojos sobre lo que pasaba, digamos, en mi federación y en la asociación, ¿no? Es algo, como dicen, no lamentable, pero es como algo que ha sucedido durante mucho tiempo y que ahora con las cuestiones de la consulta y de aclarar todas las cosas, pues sale a la luz y me da mucho gusto eso. O sea, no es de condenar, pero sí de aclarar ciertas cuestiones. Pero vuelvo, es como estos medallistas que aparentemente entrenan y que están, por ejemplo, había algunos que estaban entre los 10 mejores del mundo, o incluso había una que estaba en 2 o estaba en 5, pero tomaron decisiones bastante raras, ¿no? Lo chistoso es que cuando llegan a las Olimpiadas no pueden repetir eso. ¿Qué es lo que faltó? O sea, ¿qué es lo que no hicieron para que volvieran a repetir eso, ¿no? En cambio, otros atletas que tal vez estaban en la lucha por esos lugares, de pronto ganaron no solamente una medalla de bronce, ganaron incluso una medalla de oro, ¿no? Podemos hablar del caso de las clavadistas de China, ¿no? Que muchos pueden decir que son de otro planeta, pero no. Si ustedes vieran cómo entrenan en China, no les gustaría que su hijo entrenara con un chino, porque son realmente, pues tienen muchas cosas que el entrenamiento no puede, digamos, avalar. Bueno, volviendo a eso, y al programa, me llamó la atención que este cuate decía, es increíble que yo ya no pueda llegar, o sea, yo ya nada más llegué a este es mi tope, yo ya no puedo ir más allá. Sin embargo, en esa cuestión le hicieron, digamos, las pruebas. Esas pruebas en las cuales querían ver, pues si había, digamos, algo en su actividad mental que no correspondiera, digamos, a los patrones de los grandes jugadores, ¿no? Lo notable es que no había ninguna diferencia. O sea, era lo mismo. O sea, también esta medición es algo arbitraria, como ya les dije, no, tal vez no puedas confiar en ella por varias cosas, y yo estoy de acuerdo. Pero se demostró que no había ninguna diferencia. Que lo que él hacía, pues lo hacían los demás. Sin embargo, ¿qué es lo que daba la calidad a ese juego con las mismas mediciones? Por ejemplo, yo estoy hablando de un Kasparov que desde muy pequeño se notó, digamos, una habilidad por el estudio de la apertura, ¿no? Y era tanta su habilidad que Botvinnik se quedaba siempre sorprendido de lo que hacía ese niño y le dejaba las tareas de apertura a él y no a todo el grupo, a él solamente, de tal forma que él resolvía ciertos problemas que el maestro Botvinnik le planteaba en la apertura. Hablo de otro jugador como Larsen, que pudo haberse sido un campeón del mundo, pero tampoco llegó. Sin embargo, Larsen tenía, digamos, la originalidad, o sea, sabía estudiar, digamos, por medio de otros, ¿no? O sea, él nunca leyó mi sistema, sin embargo, se sabía todo lo de mi sistema gracias a su entrenador. Es lo que él siempre decía, mi entrenador lo leyó bien y él demostraba que efectivamente su entrenador había leído bastante bien, digamos, a este, ¿cómo se llama? A este Nisovich. Entonces estoy hablando de un objeto que va a ser necesario para nosotros y que para llegar a ser clásico debe cumplir ciertos requerimientos que ustedes deben de ponderar siempre a la hora de sus partidas. Voy a poner un libro ahorita en la pantalla,
un libro que yo aprecio porque es un libro de la Escuela Cubana de Ajedrez, voy a ponerlo ahorita, y que ¿cómo se llama? De una persona con la cual yo tomé un curso, ¿no? Voy a hacerlo para atrás, a ver, vamos hacia atrás, para que ustedes vean de quién se trata. Se llama La Apertura Italiana, y es la caricatura, ¿no? De Ciro. Aquí está Ciro Ángel Fernández Bravo, en ese tiempo maestro internacional de ajedrez, ya en paz descanse, y fundador del INLOS. Muy bien, esta persona, yo tomé un curso con él en la federación, o cuando estaba de presidente Hermes Maya. Y Hermes Maya trajo a muchos cubanos. Ay, perdón. Entre ellos, no solamente a Ciro, sino también a Luis Sieiro y a Jesús Suárez Suárez, traductor del manual de ajedrez. Bien, ¿por qué digo que esto es que este libro me gusta mucho, ¿no? Este libro, cuando se publicó, todo el mundo lo despreció porque no tenía una buena portada, porque el papel, si ustedes recuerdan un poco las ediciones cubanas, pues el papel no es muy bueno. Aquí en México, pues se hizo realmente de manera rústica. La portada era muy mala, pero lo que importaba siempre en estas cuestiones es el contenido, ¿no? Si me voy un poco más hacia arriba, dice La Apertura Italiana, y estamos hablando del ataque Greco-Moller, ¿no? Como ven, aquí están las primeras jugadas, y vean lo que se dice lo clásico. Por ejemplo, yo puedo decir que lo clásico ahora es ¿cómo se llama? Ahora le llaman de Gurevich, lo llama Tavilla, ¿no? Entonces, pues lo que vamos a ver es, vean estas jugadas, y vamos ahora pasar a, ¿cómo se llama? Al Green Chess, que es el, ¿cómo se llama? Que es el tablero, y vamos a hacer las jugadas que él considera como algo clásico, ¿no? Y que vienen a ser la apertura italiana, ¿no? Entonces, sabemos que es E4, sabemos que es E5, sabemos que es caballo F3 y que es caballo C6. Esto en el libro de Gurevich, aquí ya puede partir algo que se llama tabilla. ¿Qué es una tabilla? Es una posición que se da una después de 2 o 3 movimientos, incluso pueden ser 10, de donde tú partes, y creo que tabilla significa algo así como el camino fácil, ¿no? Y es una manera interesante de estudiar aperturas. Obviamente el maestro Ciro desconocía esto, pero vamos a ver que aquí hay dos formas de colocar el alfil, una en C4, que es atacar el punto F7, que es una de las ideas principales, y otra precisamente es a jugar el alfil a B5, ¿no? Muy bien, aquí le juegan alfil a C5 y aquí le juegan C3. Volvamos ahora a lo que puede ser, digamos, la parte que les estoy hablando del libro, ¿no? Pasemos al libro, vean cómo nada más. Esto es lo que uno debería ya de saber a la hora de tener, digamos, un conocimiento, algo que ya se aprendió, algo que sabemos del libro. Y entonces no vamos a ver toda la variante, solamente quiero llegar a que vean ustedes a lo que me refiero, ¿no? Muy bien, aquí voy a subir un poco, y me dice, esta apertura marca desde el punto de vista teórico el comienzo de la verdadera historia del ajedrez, que precisamente se inicia con la escuela italiana. Eso es lo que nos decía Ciro, ¿no? Que si yo quería enseñar a alguien a jugar ajedrez, yo debería de comenzar por la escuela italiana. ¿Y por qué por la escuela italiana? Porque en la escuela italiana es donde se da la verdadera revolución, no solamente del ajedrez, no solamente se conoce como escuela italiana, sino que también es la revolución incluso del juego. Es cuando se mete una pieza, digamos, a este juego que transforma, digamos, el mismo juego, que es la dama.
Antes de la dama era algo que se llamaba alferza o alférez, que era el que llevaba los estandartes o las insignias del rey, y entonces su movimiento era realmente muy lento, no abarcaba demasiadas casillas, y cuando se introduce, digamos, en el Renacimiento la dama, se le conoce ya como el juego de la dama, todo mundo enloquece, por decirlo así, con la novedad del ajedrez, porque la dama se mueve por todos lados, se mueve como si fuera, digamos, la gran pieza, y por eso se crean, digamos, mates como el del pastor, o hay partidas en donde la dama se vuelve, digamos, un recurso necesario. Tan es así que, por ejemplo, un jugador como el Greco, que está precisamente reciente a estas novedades, es el que va a transformar el ajedrez, porque va a llevar el ajedrez a varios lugares con estas coordinaciones que incluso pueden ser de alfil y dama, y el ataque que estamos viendo, que es el Greco-Moller, es precisamente primario, o sea, esta es la manera en cómo se piensa en el ataque sin tener una estrategia, ¿no? Ahí vean lo que dice Ciro, que yo lo recuerdo mucho porque años después yo lo leí en un libro de Karpov. Se concibe el primer plan en ajedrez característico de esta escuela, que se pone en manifiesto en esta apertura, o sea, poner rápidamente las fuerzas en acción y construir un violento ataque contra el rey enemigo sin darle importancia nada más que a las piezas. O sea, aquí las piezas tienen, digamos, casi un poder mágico, ¿no? Y entonces, por ejemplo, dice la idea fundamental, otra vez de la apertura, fíjense bien cómo aquí me pone 3 puntos que yo siempre recuerdo, que siempre se los digo a todos los que les doy clases, ¿no? Primero, pues lo que se llama centro clásico, ¿no? Que es un centro clásico, y que el centro clásico es lo que se llama la falange, en este caso lo que va a decir después precisamente el primer libro de análisis, que es de Philidor, ¿no? Poner los peones en E4 y D4 que pueda desalojar a las piezas negras de sus posiciones normales. O sea, el peón en E4 y en D4, los peones en E4 y D4 están, digamos, en falange, y que deben ser móviles. Esa es una de las características del centro, digamos, que se conoce como clásico. Luego vendrían los libros de cómo luchar contra ese centro y cuáles son, digamos, las joyas que hay en ese tipo de partidas. Recuerdo una de Steinitz, que juega contra Van der Laven, donde viene, digamos, un error de jugar de 5 y cómo se castiga. Luego, 2 es crear presión continua sobre el punto F7. Y 3, desencadenar un fuerte ataque sobre el rey negro, ¿no? En este caso, cuando hablan de un fuerte ataque, se están refiriendo pues a la avalancha de peones, a concentrar piezas en el punto F7, y entonces nos damos cuenta que si uno sigue estos 3 puntos, como ya les dije, no es necesario jugar tantas partidas y solamente tener modelos. Y entonces nos llega a nuestra idea el conocimiento del modelaje. ¿Cómo puedo adquirir, digamos, una técnica? Pues precisamente recurriendo a partidas modelo. Bien, esto nada más les quería enseñar para que más o menos se dieran cuenta de qué es lo que trato de hacer, digamos, con el curso, ¿no? Vuelvo a la pantalla. Y ahora sí, ya podría definir que lo clásico no solamente es un modelo o algo digno de imitación. Es cierto, o sea, recuerden que tanto el lenguaje como otras cosas que hace el hombre realmente se hace con base en la imitación, pero no es una imitación fidedigna, es una imitación distinta. Así el niño puede utilizar reglas de gramática y puede cometer errores que después él va a corregir con el paso del tiempo, porque luego va a consultar libros o va a leer para que se den cuenta que el adverbio o el verbo o el sujeto que está utilizando está mal empleado, ¿no? Les voy a poner un caso que ahorita también está de moda. Es como dicen que si uno tiene lenguaje inclusivo, en vez de decir otros, debería decir otres, que ya muchos se han burlado de eso, ¿no? Porque en realidad el lenguaje inclusivo, pues no quiere decir que a veces se digan barbaridades, ¿no? Es como aquellos que hablan de gente y no lo utilizan como colectivo, sino luego dicen las gentes.
Ya al decir la gente, ya es algo colectivo, ya no es necesario que le pongas esa S. Entonces, todo esto que haces por imitación al principio cometes errores, precisamente porque desconoces, en este caso, tu lengua, ¿no? Precisamente cuando dicen que hay que estudiar una lengua, el primer elemento que debes de tener es conocer la propia. O sea, saber qué es un tiempo verbal, saber qué es un adjetivo, etcétera, para que cuando tú lo veas en otro idioma, lo apliques de manera instintiva, porque así lo hace el niño. El niño no sabe de reglas gramaticales, no sabe de nada de eso. Hemos perdido esa forma intuitiva de aprendizaje y ahora pensamos en que si nos memorizamos una serie de cosas, eso es aprender. Y como ya les dije, a veces tú puedes memorizarte muchas cosas, pero no entender lo que significan. Es como les dije, aquel que se ríe de un chiste y no entiende de qué se está riendo. O aquel que repite aquí en este caso una partida y no sabe por qué en esa jugada, esa jugada es hermosa, es diferente, es incluso bella porque está atrás una intención que no se tenía antes. Así, por ejemplo, como ya les dije, Ciro me explicó que estudiar la italiana era estudiar el comienzo del ajedrez, el saber táctica y el saber estrategia con algo muy simple, con una posición que había pasado por varios hace mucho tiempo y que todavía la podía seguir jugando porque entendías perfectamente cada movimiento que se hacía. El jugar C3 es para jugar D4. ¿Y qué es el D4? Pues un centro de peones. ¿Y qué es un centro de peones? Es un centro clásico. ¿Y qué es el centro clásico? Pues sencillamente una primera forma de la escuela italiana en el cual basaron todos sus juegos. Entonces, desde ahí, veamos la importancia del libro que tiene, digamos, para el ajedrecista. Aquel que me diga que aprendió ajedrez solamente porque le cayó del cielo, le puedo decir que solamente existió una persona, perdón, que le pasó eso, pero ya murió, que fue José Raúl Capablanca, al igual que Mozart. Que cómo lo aprendieron, que quién se los dijo, no lo sabemos, porque precisamente esa manera de pensar escapa y es digna de método. De hecho, la escuela soviética se basa en el modo de pensar de José Raúl Capablanca. Y José Raúl Capablanca trató de explicar su manera de pensar en un libro, Fundamentos de Ajedrez, pero como él lo dijo y alguna vez lo manifestó precisamente en algunas entrevistas, que muchos pensaban que eso ya lo habían visto, que no era necesario seguir ese libro porque todo el mundo lo sabía, que repetía lo elemental, que sencillamente no había nada nuevo, como le reclamaron a Buda que les dijera el secreto que había guardado en su enseñanza, ¿no? Y cuando les dijo, no, es que siempre te enseñé con la mano abierta, jamás oculté nada a tu vista, siempre tuve mi palma extendida. Yo no sé por qué dices que tengo un secreto. Eso es algo que puede ser hasta tipo de abogados, ¿no? Que cuando van a defender a alguien, bueno, supuestamente van a defender a alguien, siempre le preguntan que si de veras cometió el crimen, ¿no? Porque pues quieren pactar, quieren arreglar, quieren saber cómo van a negociar, digamos, ese crimen o esa supuesta acusación, ¿no? Y en vez de defender a la persona que puede ser inocente, la tratan como si fuera una mercancía legal. Bien, eso ahorita basta como explicación, no recibí muchas, pero es lo que les quería decir. Con lo que dice Siragüen y con lo que les acabo yo de explicar, al menos desde mi punto de vista, sin atenerme a definiciones de diccionario, eso es lo que yo considero un libro clásico de ajedrez. Aquel, como diría Borges, que no solo contiene, digamos, algo a imitar, sino como si cada generación encontrara, al menos de ajedrecistas, en esos párrafos una verdad, algo que fuera lo único y lo deseable para su juego. Eso lo dijo Borges cuando escribió, digamos, sus prólogos a su biblioteca, ¿no? Que él redujo toda la literatura del mundo a 60 títulos, ¿no? Que él consideraba precisamente eso, clásicos, que todo mundo debería de leer. Y él siempre decía eso, ¿no? Que cuando un libro no te causara ese placer
de lectura o que no te atrapara en las primeras páginas, abandónalo. Ese libro no es de que sea malo, sencillamente en ese momento no tiene nada que decirte, no es para ti. Yo lo mismo diría con algunos libros de ajedrez, ¿no? Cuando me preguntan que qué libro es el que me hace subir de nivel, pues yo siempre les he dicho que no he encontrado ese libro. Yo les puedo decir el libro que a mí me gustó o que tal vez cuando lo leí por vez primera atrajo mi atención y produjo en mí, digamos, no solamente una admiración, sino también una reflexión sobre lo que estaba tratando de hacer ese autor, ¿no? Y yo siempre les he recomendado los grandes maestros del tablero, porque ahí Ricardo Reti me parece verdaderamente el maestro. Me parece aquella persona que puede trasladarse a los zapatos del otro y explicar desde ese punto de vista lo que está sucediendo, digamos, en un tablero. Por otro lado, Ricardo Reti es un gran maestro, un gran pedagogo al explicar, digamos, las corrientes del ajedrez y ponerlas, digamos, en ese libro, ¿no? Y también me parece que ese libro es como, incluso si soportan mi comparación, es como el libro de Jorge Cuesta con los contemporáneos, que pudo examinar aquella poesía joven y darles, digamos, un nombre y hacer que todas las demás, críticos, en este caso, pues decirle así, críticos fifís, se ocuparan, digamos, de jóvenes como Villaurrutia, como Novo, como el mismo Cuesta, y los consideraran eso, ¿no? No los consideraran como personas que estaban fuera de su cultura y que solamente leían extranjeros, ¿no? Esa también era una idea que luego se tenía, lo mismo que pasó con el muralismo, ¿no? Entonces creo que si el ajedrez es un arte, tiene, digamos, sus artistas y tiene sus libros y tiene también aquellos que debemos de leer, no tanto de una manera mecánica, sino apasionada, que nos da algo siempre, que cada lectura que nos ofrece nos manda, digamos, a otros mundos o a otros escenarios que no habíamos explorado, ¿no? Eso me está pasando con un libro que vamos a ver aquí, que es Mi Sistema, que lo volví a leer y de pronto me di cuenta de lo maravilloso que es el primer capítulo y que, aunque ya lo había leído, pues me sigue, digamos, cautivando el humor de Aronisovich, ¿no? Bien, ahora paso a decir los 5 libros que yo considero clásicos y los cuales vamos a examinar, obviamente desde varios puntos de vista, no solamente en las cuestiones de recepción, porque hay una teoría de la recepción, sino también en su contexto social, en el contexto realmente ajedrecístico, y que siempre incluye, digamos, la competencia o los torneos, que es algo que no quisiera, pero muchos de estos libros se conectan con algunos torneos, aunque los primeros no. Los primeros tal vez fueron, digamos, formas, digamos, de elevar las señales o los análisis que había en cada partida, esos rasgos que nos hacen decir si una partida es buena o si una partida es mala, ¿no? Veamos, creo que hay alguien que más quiere comentar, no sé. A ver, déjenme ver. Déjenme ver si lo pongo. Ah, no, creo que es el mismo Siragüen. Este. Gracias, Luis. Este. Entonces les voy a decir cuáles serán, digamos, estos títulos que espero que, bueno, que los vayan adquiriendo, los pueden adquirir en la red. Ya son, digamos, pues ya los liberaron, por decirlo así. Ya no hay tanto problema en que los bajen, ya hay muchos que los suben y hay diferentes versiones, ¿no? Unas están en inglés, otras están en francés. Todavía sigue la versión en inglés, la única que se tiene del segundo libro, y que realmente todavía no hay una versión al español, a pesar de que es multicitada. Eso es lo más chistoso del asunto, ¿no? El primer libro se llama El análisis del juego de ajedrez, que es de Philidor. Aunque muchos no lo mencionan, es más, ni lo consideran para leerlo porque les parece demasiado primitivo, por decirlo así.
puedo decir que hay una cita de Kasparov en donde, en su libro Los grandes predecesores, en donde cita precisamente la época de Philidor y también la época del Greco. Para los ajedrecistas profesionales, Philidor como que no tiene tanta importancia. Entonces yo lo considero un clásico otra vez, sin importar las opiniones que tengan otros, porque luego me dicen eso, ¿no? ¿Cómo recomiendas un libro que ya ni siquiera se utiliza, ¿no? Como ya les dije, esta es una selección propia y cada uno tiene su clásico. Yo al menos considero eso para mí un clásico, no el arte, perdón, el análisis del juego de ajedrez de Philidor. Y Philidor es un apodo que le dieron precisamente a esta persona por su habilidad, digamos, en un instrumento musical. Bueno, pero no él, sino a su abuelo, que principalmente era una familia de músicos y todos le decían Philidor, ¿no? Precisamente en honor a ese virtuosismo que tenían de ese instrumento, ¿no? Bien, el segundo se llama El Manual del Instructor Moderno. Está en inglés, Chess Instructor Model, algo así, Handbook. Y es de Wilhelm Steinitz, o ya si lo quieren en español, Guillermo Steinitz. Steinitz, es así como se escribe Steinitz. Dije, este es un libro multicitado y donde parte algo que se llamó el método científico de jugar ajedrez. Él es el primero en usar la palabra ciencia para definir, digamos, el juego, que puede ser también un objeto científico. Y entonces él pone elementos que surgen con esta palabra, que es la ciencia, para poder, digamos, definir el ajedrez y hacerlo por medio de un libro, pues muy interesante. Ahí él también toca qué representa el ajedrez en una especie de gimnasia mental, en las escuelas, qué es el ajedrez, no solamente a nivel deportivo. Steines es el primero en plantear muchas cosas que después jugadores como Kasparov u otros van a utilizar, digamos, en sus artículos, ¿no? ¿Qué es el ajedrez en sí? Ya ven que dicen, ¿es un arte, es un juego o es una ciencia, ¿no? Y es ahí donde plantea primero estas preguntas, ¿no? También habla sobre el lenguaje del ajedrez. Entonces, ese libro, que aunque parezca modesto, es un libro que vale la pena leerlo completamente, sobre todo porque incluso para clasificar las partidas, tiene pues detalles que ahora ya no se utilizan, por ejemplo, una notación de quebrado que ahora ya no se ve. El tercero, que es de mis preferidos, se llama Mi Sistema. Perdón, me agarra la tos muy fuerte. Se llama Mi Sistema y es de Aron Insovich. Aron Insovich es un jugador que está ubicado en la escuela hipermoderna. Aunque esto fue un título que le dio un enemigo suyo, bueno, más que un enemigo, un alumno de Wilhelm Steinitz, que fue Siegbert Tarrasch, que se quiso burlar de ellos y los llamó hipermodernos. En realidad, Aron Insovich, eso lo dice en su libro Mi Sistema, él se considera neorromántico. O sea, él vuelve, como diría Tartakover, a su origen al ajedrez, ¿no? Lo lleva, digamos, a un lugar donde aparentemente nació, que es el norte de la India. Y por eso muchas de las novedades que utilizan varios de ellos, a las defensas que utilizaban y a la manera en cómo se controlaba el centro, se le llamó, digamos, o se le puso el adjetivo de indio, ¿no? Así tienen la Ninso-India, la India de rey, la India de dama, y hay otras aperturas que aunque no les pongan India, vienen con este pensamiento, ¿no? Es el nuevo filósofo del ajedrez. Nunca he dudado que Aron Insovich tenía una forma de ver el ajedrez distinta a los demás y que a pesar de que, como les dije, vive una época en donde hay grandes jugadores, es la edad dorada, por decirlo, del ajedrez. Está no solamente, ¿cómo se llama? José Raúl Capablanca, está Alekhine, está Tartakover, está digamos, Grünfeld,
y el mismo Carlos Torres Repeto. O sea, hay una serie de jugadores que muchos escribieron una obra y todas esas obras son reconocidas por varios motivos, ¿no? Alekhine hace un libro sobre sus partidas que anda buscando quien lo patrocine y son libros excelentes, ¿no? Yo cuando estuvo aquí Boris Spassky, él alguna vez en una plática que tuve, digamos, la fortuna de tener con él en la librería El Juglar, en la cafetería, mejor dicho, del Juglar, él dijo que él no recomendaba Alekhine para principiantes, ¿no? Pero que sí lo recomendaba para cuando ya tuvieras las herramientas de análisis de un buen jugador. Fíjense bien lo que dice Spassky, ¿no? No está diciendo que el libro sea malo, lo único que dice es que para un principiante no le deja nada. En cambio, cuando uno ya tiene ciertas herramientas analíticas, entonces Alekhine se convierte en un pan necesario, en un platillo inolvidable, por decirlo así. Es para gourmets. Entonces, lo que les quiero decir es que el tercer libro, Mi Sistema, es una época muy buena para el ajedrez, no solamente en el terreno de torneos, sino hablo del contexto social, del político, del económico que vamos a examinar y de la serie de libros que provocó. También, Philidor es el que da la estructura que ahora tenemos con todos los libros de ajedrez, porque la manera en dividir la partida es única en él, y yo creo que el aporte de ese libro es el orden que nos da y cómo analiza sin hacer extensiones. Él hace comentarios claros, directos y sin ninguna cuestión, digamos, retórica, ¿no? Son como aforismos. De hecho, su aforismo más notable es el de los peones son el alma del ajedrez, ¿no? Que si uno lo analiza, pues tiene que ver ahora con la estructura de peones y cómo la estructura de peones sirve para hacer planes, digamos, en el terreno actual, ¿no? Bien, después de, ¿cómo se llama? Este libro viene un libro que a mí me gusta mucho porque traza la idea del dinamismo, algo que descubrió Alekhine y que después Garry Kasparov y todos los demás dinámicos o ultradinámicos lo hicieron otra vez, carne propia, ¿no? Estoy hablando de un libro que se llama Ajedrez Dinámico y que es de un inglés, que es H. Coles, así, Cowles, H. Coles, o H. Coles, como quieren que luego se diga, ¿no? Pero bueno, este libro es muy interesante porque hace toda la historia, no solamente de los elementos de la partida de ajedrez, sino algo que no pudo estudiar a fondo Steinitz, no porque no pudiera, sino porque no tenía, digamos, los rivales adecuados para eso. Y que solamente hasta la llegada de otro joven, húngaro, muy talentoso, como le dicen, otro Steinitz, pero ahora más joven y en este caso en Hungría, lo cual demuestra que el ajedrez en Hungría ya tenía estos talentos, aparte de las Polgar, hasta la llegada de Breyer, que es que es el joven del que vamos a hablar, que es Julia Breyer, se tuvo, digamos, esa idea de lo que es el dinamismo, que Tartakover hablaba como de una energía maligna o de una batería que se acumulaba, digamos, en una región del tablero, para que pudiera ser explotada en ese punto, ¿no? Y ya que terminemos de ver esto, entonces pasaremos a lo que ahora es una revolución total del ajedrez, no solamente en el sentido del libro, sino un añadido más, que son las bases de datos, los módulos, y que hacen que el ajedrez se convierta realmente en un oso perezoso, ¿no? Porque ya se confía en las máquinas, ya se confía en esos cálculos, y no es una cuestión de crítica, sino es como cuando alguien tiene una caja registradora o una sumadora o un aparato en el cual deposita toda su fe, pero perdemos con esto muchas de las cualidades que teníamos antes, ¿no? Por ejemplo, como ya les dije, el buen uso de la memoria, algo que ya está confinado a una región en el disco duro, ya con sistemas binarios, ya con cuestiones binarias, y que podemos sacar con un botón o con encender la máquina y decirles en dónde podemos localizar rápidamente una partida, ¿no? Esto
Esto, claro, que afina más las formas de estudiar de los ajedrecistas, pero también cuando se utilizan de mala manera los entorpece, los hace sumamente, pues cómo decirlo, como una especie de analfabetas digitales, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Pueden tener la información, pero no saben qué significa. A mí en la escuela me dijeron que cuando tú buscaras algo, investigaras algo, primero hay que reducir, digamos, el periodo de tiempo que vas a investigar y después saber qué momentos son los que de veras vas a investigar y cuál es la bibliografía que tienes, ¿no? Esto me recuerda un poco al extraordinario eh, investigador que era uno de los tres alegres compadres, que así les llamaban a estos escritores de Jalisco, en este caso Juan Rulfo, Juan José Arriola y Antonio Alatorre. Antonio Alatorre tal vez el menos conocido, pero el más disciplinado en estos aspectos, ¿no? Él hizo investigaciones que lo hicieron famoso, sobre todo en el terreno de Sor Juana Inés de la Cruz. Él, cada cosa que él tomaba, pues siempre le hallaba detalles, cosas, ¿no? Así encontró equivocaciones de Plancarte, digamos, en las ediciones de Sor Juana. O sea, era una persona que incluso estudió la manera en cómo se pronunciaba, digamos, el español, o se leía la poesía en el Siglo de Oro, y en sus cátedra, por decir así, de la universidad, formó a varios de estos que ahora son sus investigadores, ¿no? Bien, déjenme decirles que Antonio Alatorre basaba todo en algo que era como una especie de tarjetario. Eso se los digo porque yo tomé clases con un poeta, el hijo de Efraín Huerta, que siempre no me canso de agradecerle todo lo que me enseñó, todo lo que platicó, todo lo que dijo. Y él hablaba precisamente de Antonio Alatorre, y entonces él tenía como una especie de tarjetas, ¿no? Y en esas tarjetas, por ejemplo, él podía hacer rápidamente una investigación tomando, digamos, los títulos, las ediciones, todo lo tenía de una manera rápida y concisa. De tal forma que él demostraba cómo preparar una clase con esto. Claro, los libros los había leído, no solamente los tenía ahí por cita, ¿no? Los había leído, y entonces tenía como una referencia en la cual ya sabía de qué iba a hablar, en qué página estaba, y te decía que ese era el truco, ¿no? El truco era eso. Yo alguna vez vi al autor del Rayo McCoy a hacer esto, y me llamó mucho la atención que una plática la pudiera hacer simplemente con tarjetitas. Mi sorpresa fue que cuando llegué al Isla, los metodólogos del Isla, en este caso los entrenadores de ajedrez, los que son entrenadores, no estoy hablando de los jugadores, porque aquí mucho se confunde con entrenar con jugar. O sea, sí confunden, digamos, a Jesús Suárez, por ejemplo, con Juan Carlos, ¿no? Y no quiero decir que Juan Carlos sea malo, pero él es un jugador, no es un entrenador. En cambio, Jesús Suárez sí era un entrenador, había hecho, digamos, el programa del Isla, había hecho traducciones de Polugayevsky, etcétera. Siempre fue un gran entrenador, lo es para mí, ¿no? Al igual que el caso de Luis Hierro, que trabajó, digamos, con Kramnik, o que estuvo, digamos, en España, o el caso de Ciro, ¿no? Entonces, déjenme decirles que los entrenadores del Isla tenían tarjetas. Me decían, ¿quieres preparar una clase? O más que una clase, mejor dicho, ¿quieres hacer un entrenamiento con cierta metodología? Ellos tenían, les voy a poner un ejemplo, practicar el mate de alfil y caballo. Inmediatamente me formaron todo el entrenamiento con tiempos, ¿qué diría? Se tardaron como 5 minutos. O sea, lo que tú tenías como información, eso es aparte. ¿Cómo lo haces? Lo hacían con tarjetas. ¿Y por qué lo hacían con tarjetas? Volvemos a lo mismo, porque Cuba tiene un bloqueo. Y ese bloqueo a veces incluye que no tengas, por ejemplo, papel, que no tengas cosas tan elementales que nosotros tenemos aquí. Si salimos a dos calles
y vamos a una papelería y compramos eso, ¿no? Podemos comprar un paquete de hojas, podemos comprar crayones, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Que somos flojos. Eso es todo. No que no seamos capaces, sino que luego nos da pereza. Eso es lo que yo vi con los cubanos. Yo, por ejemplo, hasta al momento a veces no me puedo quitar la pereza que tengo. Pero déjenme decirles que ellos hacen eso. Y no solamente en el ajedrez, lo hacen en todos los deportes. Esa manera de tener un método, de hacerlo aparentemente de manera sencilla y que te lo puedan trazar, es algo que, por ejemplo, aquí les causa dolores de cabeza a varios. ¿Por qué? Pues porque no son metodólogos, porque no han tenido esa capacitación y porque les parece como si fuera a subir una montaña y el hacer algo tan simple. Bien, eso lo hizo esta persona y gracias a eso, de pronto entendí que la información es una cosa, o sea, lo que tú sepas es una cosa. Pero ¿cómo lo vas a estructurar? Eso pues, lo puedes hacer de una manera muy simple. El problema es que lo hagas. Y la otra es que tienen otro detalle que tampoco nosotros tenemos. El trabajar en equipo. Porque ellos no solamente hacen las cosas, sino saben trabajar en equipo y respetan el trabajo del otro. Así si una persona está educando a un menor en algo básico, no se meten con él. Sencillamente ya saben lo que tiene que hacer. Sencillamente ya saben que cuando sube al otro nivel, porque le llaman escala cognitiva, es porque ya sabe hacer las cosas que en ese peldaño se necesitaba. Entonces el trabajo que hacen como escuela es por eso que a pesar del edificio que les digo que ya se está cayendo, que tiene grifos ahí de la era si lo ponen aquí sería de los años 50, es por eso que el edificio no es el que valga. No tienen muchas computadoras, tal vez una computadora para varios. Saben utilizar las cosas por los recursos que se tienen debido a que hay un bloqueo. Y ese bloqueo hace que todas las personas o todos los seres humanos se vuelvan ingeniosos. Si algo te falta, eso es lo que hemos perdido, ¿no? Si algo te falta, pues pues logran, digamos, suplirlo con un recurso que en el momento tal vez no sea un parche, pero sí le sirva porque lo explotan, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando vi una clase en el Isla, me sorprendí mucho porque era una forma antigua. La manera más antigua que conozco es mencionar a la persona que hace bien sus cosas y darles puntos y felicitarlos porque en esa clase logró un puntaje mayor a los demás. Entonces recuerdo que hay unos niños y que hacían una pregunta, ¿no? Sobre, no, en esta línea se utiliza esta jugada, recuerda a alguien cómo se llama esta variante y quién la propuso. Inmediatamente veía que se levantaban las manos. Y entonces por ahí respondía una niña que después supe, estoy hablando de alto nivel, ¿no? Por ahí supe que era una niña que era campeona en Cuba y que se estaba preparando precisamente para torneos internacionales, ¿no? Entonces al terminar, me acuerdo que dijeron la lista, esta niña quedó muy bien en primer lugar y era como una especie de bitácora de clase que llevaban diario para que mencionaran en un momento dado quién había participado más, quién había dado su opinión, quién era la persona que tenía realmente interés en el ajedrez, ¿no? De tal forma que si a mí me dijeran que eso es novedoso, pues les diría que no, que eso sencillamente ya no lo hacemos nosotros. Es más, si alguien les pide que participen o que digan algo, pues por lo regular nadie quiere. Yo lo he visto, digamos, en pláticas o en algunos cursos en donde en vez de aportar, muchos critican a la persona que está dando el curso, ¿no? Por ejemplo, dicen, no, ya viste, pues por ejemplo en mi caso, ¿no? Ya viste ese gordito, trae una chamarra que ya está raída, que viste mal o su peinado, etc. O sea, se fijan en cosas que ni tienen que ver, ¿no? En cambio ahí yo lo que veía es que sí estaban concentrados en la información, porque les digo que yo aquí también he asistido a cursos, incluso cursos de ajedrez, en donde se toca todo menos lo que es el curso de ajedrez, ¿no? Y es interesante ver cómo esto que pues muchos hablan de Cuba en la cuestión de que es un sistema que ha producido grandes maestros, que a lo mejor tienen
lo más moderno, digamos, en las cuestiones de ajedrez, pues temo decirles que yo creo que ellos tienen no un rezago pedagógico, sino que ellos utilizan cosas pedagógicas que ahora ya no utilizamos nosotros. ¿Y por qué? Sencillamente por algo que se llama bloqueo. Porque ya les dije que cada vez que una persona le falta algo, utiliza su ingenio para suplirla. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque este último libro, el que se llama Piense como un gran maestro de Akotov, y que es una trilogía en realidad que se llama Piense como un gran maestro, juegue como un gran maestro y entrene como un gran maestro, se basan precisamente en la figura de José Raúl Capablanca y su manera de pensar. José Raúl Capablanca, digamos, es el pan diario también en la escuela cubana. Se cena, se desayuna, se come y se cena partidas de José Raúl Capablanca y cada entrenador se sabe partidas de memoria y no solamente se las sabe, sino las sabe explicar. Y no solamente las sabe explicar, las sabe también aplicar a su práctica y tiene, en el caso, por ejemplo, les voy a dar uno de Lázaro Bruzón, que sacó un libro parecido al de Fischer de 60 partidas, explica correctamente no solamente las ideas que pudo haber generado de Capablanca, sino ideas propias. O sea, porque pasan luego al otro nivel. Ya que sabes esto, aplicas tus ideas propias. Y la influencia, temo, no de, temo decirlo, está basada en José Raúl Capablanca y no creo que haya pena en eso. Están utilizando su mejor figura. Es por eso que yo les decía que si fuéramos cooperativos, porque yo sí creo que los mexicanos seamos cooperativos, no seamos egoístas, y digo, eso lo demuestra en ciertas actitudes que se han tenido a lo largo de la historia. Es más, ya hay una narrativa distinta de que el mexicano no es como luego se plantea. Si utilizáramos a Carlos Torre, repito, porque él también fue amigo de José Raúl Capablanca, y él obtuvo, digamos, un honroso quinto lugar. Y este sí es honroso porque fue en la época en que estaban las grandes figuras, que se enfrentó al campeón soviético, a campeones mundiales, etcétera. Si utilizáramos precisamente su manera de jugar las partidas, aunque muchos dicen que no es mexicana, ya que fue educado en Nueva Orleans, al menos en terrenos ajedrecísticos, pues haríamos lo que ahora se puede conocer como la escuela cubana y podríamos ser la escuela mexicana. Porque la escuela mexicana de ajedrez, insisto, no son siglas. No es decir, no es poner, digamos, letras y decir, esto es la escuela mexicana. No, la escuela mexicana de ajedrez es como lo vi en Cuba, es una actitud diaria, una actitud en la cual todos trabajamos en equipo, nadie se siente exclusivo del conocimiento y todos colaboran precisamente para elevar el nivel de juego, digamos, del ajedrez mexicano. Eso sería, digamos, mi ideal. Eso sería lo que se busca, digamos, al leer los libros, que nosotros encontremos nuestras propias maneras, como dirían, de matar las cucarachas o de bailar los jarabes tapatíos. Eso realmente es lo que uno desearía y por lo tanto, pues el conflicto que ahora existe con Ana Guevara es producto, digamos, de eso que les estoy diciendo, ¿no? Que se pongan, digamos, a cuates en lugar de metodólogos, que se contraten extranjeros en vez de darle la oportunidad a jugadores mexicanos que creo que tienen un enorme talento, que por ejemplo se hiciera un escauteo con los niños para saber cuáles son las características del jugador mexicano, que realmente se hicieran cursos en donde fueran de largo aliento o de largo alcance y que la lectura de libros o de clásicos no es de que fuera obligada, sino que realmente fuera por placer, por saber que esos libros, como ya les dije, son los que verdaderamente nos van a ayudar en nuestra formación. Así, hay libros que, por ejemplo, en este caso, el del desarrollo de la habilidad ajedrecística de Carlos Torre, debería de ser no solamente una manera de conocerla, un experto, o tal vez, ¿cómo se llama? Por ahí verla
de manera accidental, ¿no? Sino que debería de ser examinada, debería ser puesta, digamos, en todos los cursos para que todas las personas lo vieran y no sencillamente que sea accidental, ¿no? Yo solamente reto a aquellas personas que todo mundo conoce tal vez o han escuchado la partida en la que juega contra Lasker, pero nadie sabe de dónde salió y nadie sabe a cuántas mentes inspiró a nivel internacional y que ese es un ejemplo que en la Escuela de Pioneros de Rusia sigue siendo eso, un bello ejemplo de lo que es el uso del alfil y la torre. Y como diría Tartakover, lo que pasa es que siempre nos va a ganar porque las dos torres que tiene en el tablero más la de su apellido tiene tres. Entonces, con esto termino. Me dio gusto, espero que les haya gustado todo lo que les dije. A ver, voy a ver lo que dice Luis González Bueno, ya para terminar, perdón. Te felicito y sé que siempre... muy bien. Y crear la escuela mexicana es algo que nunca he visto y aquí la mayoría tiene una visión muy limitada al respecto. Y bueno, ahí están los resultados. Sí, muchas gracias Luis. Siempre lo he dicho, necesitamos una escuela mexicana de ajedrez y tenemos los recursos, tenemos las personas, tenemos digo no como en Cuba, deberían de conocer el edificio en el que están y nosotros en cualquier alcaldía, en la actualidad tenemos buenos lugares para empezar esto, ¿no? Solo falta que seamos cooperativos como siempre lo hemos sido. Así como lo hemos sido en los desastres, así lo debemos de hacer, digamos, en esto. Y no debemos de esperar a que otros lo hagan por nosotros. Los que lo están haciendo por nosotros lo hacen por intereses políticos. Nosotros lo debemos de hacer porque nos gusta el ajedrez, porque lo amamos y porque sencillamente tenemos una pasión. Y esa pasión hay que defenderla. Esa pasión hay que hacerla diaria, como siempre les digo. Muchas gracias. Me dio mucho gusto darles una leve aportación de esos libros que vamos a ver y no olviden, digamos, que el próximo sábado espero que esté Siragüen, pues si no, iniciamos con el primer libro que es el análisis del juego de ajedrez, de el gran Philidor. Y bueno, pues solamente me despido, me dio mucho gusto el haber estado con ustedes y pues voy a terminar la transmisión deseándoles una buena tarde. Y que no se olviden, hoy tenemos digamos, perdón, es que estoy aquí. Hoy tenemos revista de los invidentes a las 2 de la tarde. La biblioteca, el laberinto y el espejo. Hoy estaremos examinando el laberinto siciliano de Lev Polugayevsky en la voz y análisis del maestro Oscar Sánchez y de Alejandro Contreras. Muchas gracias, nos vemos a las 2 de la tarde, que tengan un buen día.